tardes, queridos amigos. Gracias por sintonizarnos de nuevo en otra entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma. Un programa educativo para toda la familia dominicana en que un servidor y mi compañera, la doctora Alba Rodríguez, médico dermatólogo, tendremos como siempre una cápsula dermatológica, una cápsula urológica y nuestro invitado de hoy que será la doctora Virgen Gómez Alba, médico pediatra, infectóloga con mucha experiencia, quien nos hablará sobre el dengue, que está sobre el tapete en estos días. Así que luego de la pausa, siga con nosotros. Estamos en Medicina de Cuerpo y Alma y la Organización Mundial de la Salud pues informó en esta semana que se espera una oleada de más casos de coronavirus que van a requerir ingreso hospitalario y muertes por diferentes variantes del Omicron que son más virulentas y causan más problemas de salud, tanto a nivel pulmonar como sistémico, y se espera realmente que hayan ya más hospitalizaciones y más casos de fallecimientos. Lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud realmente, lo primero es seguir manteniendo las medidas de higiene, la utilización de mascarilla, lavado de manos y completar el esquema de vacunación contra el COVID. Si usted tiene una sola dosis, aunque le haya dado COVID, debe esperar por lo menos 2 meses posterior a que le dio el COVID para que complete su esquema de vacunación. Si tiene 2 dosis, entonces todavía sigue incompleto su esquema y debe ponerse una tercera dosis. En cualquier centro de salud que se están otorgando las vacunas y son gratuitas. No importa si a usted le ha dado coronavirus. Si no tiene su esquema completo, entonces acuda a un centro de vacunación, pues estamos en alerta de los casos que se están presentando ya más graves, no como estamos ya acostumbrados a ver que los pacientes de COVID, pues en nuestro país están yéndole bien, que no lo están ingresando, que no se están muriendo, pero ya la Organización Mundial de la Salud envió el comunicado de que estemos en alerta. Los dermatólogos vemos lesiones de piel que están asociadas al coronavirus. Si usted padece de un proceso gripal, un proceso respiratorio, pérdida del gusto, del olfato y presenta lesiones en la piel tipo ronchas, alergia o salpullido, probablemente esté cursando con un COVID piel. También enrojecimiento de los dedos de las manos y de los pies o pérdida del cabello, porque como hemos comentado en otros programas, el coronavirus produce pérdida del pelo. Entonces, si usted se nota un proceso gripal que esté cursando y presenta las manifestaciones de la piel como un salpullido o un enrojecimiento de su piel, acuda a un centro de salud, pues probablemente puede estar cursando con un COVID piel. Así que hasta aquí mi cápsula en el día de hoy. Recuerden mantener las medidas de seguridad y de contención porque seguimos todavía en pandemia y continuamos luego de la pausa con el doctor Juan Carlos Estrella y su cápsula urológica, y no se pierdan la entrevista en el día de hoy con la doctora Virgen Gómez, médico pediatra infectóloga, la cual nos va a orientar y dar todos los detalles sobre la situación actual en la República Dominicana con el dengue. Vamos a una pausa comercial y luego volvemos. Y prosiguiendo con el contenido de nuestro programa, vamos a nuestra cápsula urológica, en la que hoy tenemos el tema de ritmos circadianos, melatonina y tumores, específicamente mama y próstata. Recordemos que el ritmo circadiano es un ritmo fisiológico que existe en nuestro cuerpo
para adaptarse a los cambios horarios y sobre todo a los cambios de luz y oscuridad, o sea, día y noche. Este ritmo se llama ritmo circadiano, es decir, ritmo que va alrededor del día. Este ritmo está regido sobre todo por una serie de mecanismos en nuestro sistema nervioso central, en el cerebro, sobre todo en la glándula pineal, que se secreta una hormona que se llama melatonina. Mélanos viene de negro y se secreta en la noche donde hay oscuridad y solamente es generada por la presencia de oscuridad. Entonces se ha visto que la melatonina, que es la hormona esencial de los ritmos circadianos, tiene una serie de influencias sobre, incluso en los tumores. Esos son estudios que se han hecho últimamente en el Harvard Academy of Medicine y en el Johns Hopkins en Baltimore. Y se han dado cuenta estadísticamente que pacientes que tienen un ritmo circadiano normal y que duermen bien y que se mantienen con unos niveles fisiológicos más bien un poquito más altos de lo normal de melatonina, pues toleran y evolucionan y hasta hay menos incidencia de cáncer de muchos tumores, sobre todo cáncer de mama y cáncer de próstata, que son los que han sido estudiados. ¿Por cuáles mecanismos parece ser que la melatonina ejerce ese efecto? Por dos mecanismos. Por un mecanismo de la apoptosis, parece que la melatonina a través de los receptores MT1, es decir, receptores de melatonina tipo 1, porque hay hasta tipo 3 y hasta tipo 4 se está hablando hoy, que son los que están los MT1 en próstata y en mama, pudiera gobernar más e inducir a la apoptosis de los tumores. Otra cosa también, la melatonina a través de las metaloproteínas induciría la poca capacidad de la célula cancerosa de invadir, de salirse de un tumor localizado. Estos serían los mecanismos por los cuales la melatonina alargaría la vida y disminuiría la incidencia en pacientes con algunos tumores, sobre todo los tumores de próstata y mama. Ahí tenemos una gráfica donde se ve la melatonina y su influencia en muchos tumores, que son los cuadritos pequeños, perdón, y se ve el mecanismo por el cual la melatonina podría influir disminuyendo la agresividad de este tipo de tumores. En el caso del tumor de próstata y de mama, la melatonina regiría a través de los receptores MT1 y también recibiría ayuda de los receptores del GLUT. Es decir, son receptores que están en la superficie, son esas dos rayitas negras en la gráfica que pasó exactamente, que dos rayitas negras en un cuadradito rojo, son receptores GLUT, son receptores que reciben la glucosa, reciben la energía y entonces la entran adentro de la célula tumoral. Parece ser también que estos receptores de GLUT tienen alguna influencia positiva en la formación de tumores. Acuérdense que los tumores pierden la capacidad de alimentarse de muchas sustancias de las cuales se alimenta una célula normal. Muchos tumores solamente se alimentan de glucosa simple. Pues la melatonina también inhibiría estos receptores GLUT para que la glucosa no entre a estas células cancerosas. Ahí vemos también los mecanismos por los cuales la melatonina sería a favor para impedir la propagación de las células cancerosas. Bueno, hasta aquí nuestra cápsula urológica. No se pierdan nuestro siguiente segmento con la doctora Virgen Gómez Alba, médico, pediatra, infectóloga, quien nos hablará sobre el dengue. Y siga con nosotros después de la pausa. Siguiendo con el contenido de nuestro programa, Medicina de Cuerpo y Alma, tenemos hoy una doctora muy importante, la doctora Virgen Gómez Alba, quien es médico pediatra, infectóloga y que ha venido anteriormente a nuestro programa. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos. Todo bien, gracias a Dios, y gracias por invitarnos a participar con ustedes. Como usted sabe,
pedimos hablar de dengue por la situación que estamos viviendo en las en el país, Américas. sí. En las Américas, no solamente en el país. Las Américas está ahora mismo en una etapa de aumento importante de número de casos. Sí, sí. Evidentemente el COVID ya pasó a ser un problema secundario, ya es muy raro. O sea, la gente que usamos mascarilla somos mucho menos de la que andan sin mascarilla. Uno lo ven como un espécimen raro y eso ya como que dejó de estar en el tapete, aunque todavía hay que cuidarse, hay que seguir vacunándose todos los años, ¿verdad? ¿Usted cree que finalmente unirán la vacuna de la gripe normal, la vacuna de la influenza con la del COVID? Con la del COVID, como está la de la influenza y el H. Hay varias cepas, ¿no? Sí, o sea, de influenza tenemos una vacuna anual, donde ahora mismo se está recomendando una vacuna de cuatro cepas. Ajá, es la cuádruple, se administra a partir de los 6 meses hasta el final de la vida, o sea, no hay una etapa. Y cuando se vacuna por primera vez con influenza, debemos conocer que debemos administrar 2 vacunas, una por ejemplo hoy, otra en un mes. Y eso ocupa los niños de 6 meses hasta 9 años. Ya los demás, una sola dosis. Pero la mayoría de las veces aquí lo que vacunamos es una sola dosis. Entonces el paciente se queda incompleto. Parcialmente cubierto. Parcialmente cubierto. Y después se pone cada año en la época de la gripe, aunque nosotros tenemos influenza durante todo el año por la parte de turismo que tenemos. Yo lo que le preguntaba era que si, porque me parece haberlo leído, que iban a incorporar a la vacuna de la influenza la vacuna del COVID, para que la gente que se ponga la vacuna de la influenza también quede inmunizado contra el COVID. Sí. Que están haciendo una vacuna nueva con la cepa Omicron y todo eso. Ya la Moderna incluyó la Omicron y ya se aprobó en Reino Unido. Pero eso es un plan, el incluirla, no sé, como para incluir una vacuna, una parte de una vacuna en otro, tienen que hacer muchos estudios, pero eso está en planes, no sabemos para cuándo. ¿Y por qué usted nos decía, regresando con el tema del dengue, usted nos decía, antes de comenzar el programa conversando, de que somos el país o uno de los países más altos en las Américas de frecuencia e incidencia del dengue? ¿Por qué es esto? Doctor, no es de incidencia ni de frecuencia, sino que nosotros aportamos la mayor mortalidad en las Américas. Se estima que el conglomerado general de las Américas aporta 0.043 de letalidad. Sin embargo, nosotros aportamos 0.5, o sea, 25 veces prácticamente más que el resto de las Américas. Eso se estudia en base a la cantidad de dengue grave y la cantidad de mortalidad. Entonces nosotros ahora mismo en las Américas estamos ocupando el 3er lugar de mayor cantidad de dengue grave. Tenemos 3,000 y pico de casos con 18 muertos, o sea que es mucho. Brasil tiene ya cerca de 3 millones y tenía 400 y pico de muertos, o sea que eso es prácticamente muy alarmante. Muy poco. Doctora, pero ¿por qué razón en la República Dominicana? Yo no sé, porque yo tenía entendido y he visto que dicen que no debería de morir nadie por dengue, que muchas de las causas de muerte por dengue son mal manejo o que se confunde, por ejemplo, con virosis, o que usted tiene un virus, o están siempre pendientes a que bajen la plaqueta para entonces pensar en dengue. Y entonces como que en ese vaivén el paciente lo que hace es que se puede complicar y eso favorecer al fallecimiento. Porque muchas veces el dengue grave no es que el paciente le dio gravemente la enfermedad, sino que muchas veces tiene que ver también con que el paciente acuda a tiempo a una consulta médica y que se le realice el manejo debido que tiene la enfermedad, la automedicación en dengue. La gente recetando cosas, tomando cosas, complica la situación. Sí, eso es. Por ejemplo, nosotros tuvimos una conferencia el martes y epidemiología habló sobre lo que se ha ido estudiando en los últimos tiempos y lo que se ve es que el paciente usualmente llega un poquito tarde, pero nosotros hemos visto que el paciente muchas veces llega temprano. Todo paciente que va con dengue a la emergencia, que se sospecha dengue, hay que esperar 3 días para hacer un hemograma. Muchas veces nosotros mismos nos orientamos sobre la importancia
de hidratación, porque durante la fase febril, sabemos que dengue tiene 3 fases, la febril, la crítica y la de recuperación. Entonces, ¿qué pasa? En la etapa febril, los niños se deshidratan, el paciente se deshidrata, porque hace fiebres muy altas, que muchas veces ninguno de los antipiréticos baja la fiebre. Mandamos a dar acetaminofén cada 4 horas. No es correcto porque no vamos a ver el comportamiento de la fiebre. Y otra cosa, otra situación que tenemos es que la persona entiende que cuando la fiebre baja en un proceso viral o bacteriano, o sea, se mejora. Con dengue es diferente. El día que baja la fiebre, el día que la fiebre, por ejemplo, el paciente tenía 40, 39,5, 40 y tiene 38, 37,8, ese día tenemos que estar con una vigilancia continua. O sea, es como nosotros llamamos enzimática. Y yo digo, como soy cibaeña, con el ojo pelado delante del paciente, porque en después que la fiebre defervece o baja o se quita, es cuando aparece la fase crítica y el paciente puede entrar en severidad. Y la causa más frecuente de severidad que induce a mortalidad es la extravasación masiva. O sea, sale líquido de las arterias, de las venas hacia el espacio extravascular. El paciente hace, vamos a decir, una diarrea interna, como decía el doctor Pizarro, que tú no ves dónde están los líquidos, pero el paciente se deshidrata y se choca. Y si no intervenimos tempranamente, entonces el paciente puede complicarse, chocarse. Yo digo, se chocan, se rechocan y se retechocan. Y después que el paciente se ha chocado muchas veces, no hay muchas cosas que hacer. El término es una deshidratación paradójica, porque en el sistema intravascular el paciente está deshidratado, pero en el sistema extravascular está encharcado. Exactamente. Y hay derrame pleural, derrame pericárdico, derrame de piernas, ascitis, edema periférico. Pero hay algo importantísimo. La gente no percibe el riesgo a morir. Y tampoco le damos importancia o no conocemos lo que son los signos de alarma. Los signos de alarma es la parte más importante en dengue. Porque el día que baja la fiebre, como les decía, que es el día el paciente mejora, empeora, doctor, si se va a complicar. Baja la fiebre, pero aparecen los signos de alarma, y los signos de alarma son importantísimos. El más importante es el dolor abdominal. Es un dolor importantísimo donde el niño se pone con esa carita de dolor, de angustia, de miedo, de incertidumbre. Se dobla, no se mueve, no toma ni siquiera agua, porque el dolor es tan intenso que usted toca, poner la mano así, simplemente así, hace esto por el dolor. Entonces puede haber vómitos frecuentes, por ejemplo, tres vómitos en 1 hora o 4 o 5 vómitos en 6 horas. Eso debe llamar la atención. Que orine poco, por ejemplo. También los chiquititos se ponen muy irritables, lloran, se ponen incómodos o se ponen muy tranquilitos, se ponen muy pasivos, no se mueven porque el dolor es tan grande que no permite que se muevan. Hasta moverle una manita o algo, le duele, pero si tocas el abdomen mucho más. También sangrado vía las mucosas, principalmente en las encías. Hemos visto sangrado leve a nivel, por ejemplo, un puntito rojo en los ojos o a nivel de los oídos, o microhematuria, o sea, presencia de sangre en la orina dentro de los sangrados, pero el más importante es el sangrado por encías. Anteriormente se tomaba en cuenta mucho lo que era el hematócrito, pero eso es, el hematócrito cuando sube, hay hemoconcentración, ya eso es un parámetro tardío, es un parámetro de choque. Entonces no debemos esperar a tener un hematócrito elevado, una hemoconcentración. Tenemos que iniciar líquidos inmediatamente después de la fase crítica, cuando inicia, dar líquido suficiente y estar encima del paciente tomando signos vitales cada 15 minutos, cada media hora, cada 2 horas, dependiendo de la evolución del paciente. Algo importante también que tenemos que saber es que la diuresis, la cantidad de orina que emite el paciente es básico, porque lo normal es de 1 a 2 mililitros por kilo, por hora, y cuando baja de ahí, el paciente está deshidratado y puede chocársenos.
Y no es peligroso darle muchos líquidos a estos pacientes, porque ese líquido que usted le va a dar por vía endovenosa se va a extravasar también, va a salir afuera del espacio intravascular. Y por eso es que antes se daban los compuestos estos de proteínas, de ¿cómo se llama esto? Que Sí, se le de daba? albúmina. De albúmina, sí, sí, sí. No, doctor, mire, mientras el paciente está extravasando, ese paciente tiene que estar ingresado con un monitoreo continuo, o sea, de signos vitales cada 15 minutos, cada media hora, o preferiblemente con un monitor donde usted va viendo todos los datos continuamente, porque mientras él está en la etapa crítica, con la extravasación, él está extravasando casi continuamente, hace extravasaciones ahora, cede un ratito, vuelve otra vez y vuelve otra vez, o sea, es como, vamos a decir, como un juego, yo pierdo, tú me das, yo pierdo, tú me das, o sea, yo extravaso y yo me deben poner líquidos. Eso pasa, por ejemplo, al final de la extravasación, que muchas veces nosotros no lo detectamos, ese momento crítico dura de 24 a 48 horas. La mayoría 24 horas, algunos 36, pero máximo 48 horas. Por eso es que el periodo que debemos estar en observación de esos pacientes es mínimo 48 horas encima del paciente, un manejo enzimático con C, de enzima, no con Z. Entonces, cuando pasa ese periodo de extravasación, si seguimos poniendo líquidos en cantidad como lo hacíamos, como decía la doctora Anabel Alfaro, costarricense que viene con nosotros a cada rato a darnos conferencias y a apoyarnos, el líquido que usted extravasó vuelve otra vez a la circulación, y si usted sigue poniendo líquidos, ¿qué va a pasar? Exactamente, lo va a sobrehidratar, va a haber una hipervolemia, puede aumentar el derrame pleural, el problema de ascitis, el edema generalizado, y puede llevarlo a edema agudo del pulmón. Doctora, tanto los niños como los adultos pueden tener, el adulto tiene peor, debe ser mucho más delicado el manejo. Con líquidos por el problema, perdón doctora, por el problema de cardíaco que tienen, que muchas veces Claro, porque estamos corriendo un déficit, pero eso es medido. Exacto. Muchas veces en muchos centros no hay, por ejemplo, como yo he visto sí en otros hospitales y en clínicas, en donde hay una máquina que te calcula la cantidad de líquido que vamos a pasar por hora o por minuto. Entonces sí es más fácil si uno tiene eso, pero yo veo en Santo Domingo que no en todos los lugares disponemos de eso. Pero el dengue es una enfermedad de un comportamiento muy variable y que hay que tener un seguimiento estrecho del paciente cuando se sospecha la enfermedad. Claro. Entonces, ¿usted consideraría, doctora, que todo paciente con dengue debe ingresarse o se debe enviar a la casa y debe entonces ir diario al pediatra? O si ustedes como infectólogos diagnostican un dengue, no importa que el paciente se vea bien, sino que ya ustedes sospechan que puede ser el caso, la conducta debería ser ingreso. ¿Eso disminuiría la mortalidad? No. Lo que pasa es que, como yo les dije, el dengue tiene 3 etapas. Cuando defervece la fiebre, ahí tenemos que, más fácil, o sea, ingresarlo para la vigilancia, porque pero no todos hacen signos de alarma, porque los que se enferman por primera vez, recuérdese que el 80% de las personas que hacen dengue por primera vez hacen dengue asintomático, el 80%. Entonces, si usted sospecha dengue, va ese paciente a la emergencia, a la consulta, y usted sospecha dengue, hay que recordar que dengue puede dar fiebre de 2 a 7 días. Sí, claro. Entonces, en el momento en que cede la fiebre es que nosotros tenemos que estar muy alertas. Pero, ¿qué pasa? Cuando vamos a la emergencia, nosotros indicamos, vamos a poner el hemograma, no se puede hacer hoy porque si no tiene 3 días, no se debe hacer. Eso no es así. Usted debe tener un hemograma de base para ver el comportamiento. Claro. Entonces, aquí todo lo que es fiebre, blancos bajos y plaquetas bajas es dengue, y no es así. Hay muchísimos virus que producen ese cuadro. Claro. Entonces, si sospechamos dengue, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Educar a la familia, educar a esa gente. Mire, puede pasar esto y esto, hay que darle líquidos, así, usted le va a dar
se depende de si un adulto, si es un niño, tiene que darle líquidos suficientes para que por lo menos orine 4 veces en el día, tiene que estar pendiente de esto, explicarle lo de la efervescencia de la fiebre, cuando la fiebre cae, y decirle el riesgo de severidad, el riesgo de mortalidad. Muchas veces nosotros queremos diagnosticar dengue por un análisis, por una prueba rápida. Son las serologías. Sí, pero el dengue es una enfermedad eminentemente clínica. Si usted conoce la evolución, tengo fiebre, vigílame, hidrátame, explícame. La fiebre baja, vigílame, estén pendientes de los signos de alarma. Si tengo signos de alarma, hay que ingresarme inmediatamente para colocar los líquidos suficientes. Entonces, si estoy extravasando, tienes que seguirme continuamente, como usted dice, una bomba de infusión, un monitor, exacto, pero no tenemos eso. Lo ideal es tener una unidad de dengue. Nosotros en el Gruber Reed, en el 2010, pudimos iniciar una unidad de dengue después de muchísimos, vamos a hacer pleitos de exigir y se hizo la unidad de dengue. Y en eso nosotros tuvimos una unidad, una sala, que es una sala virtual, porque no tenemos dengue todo el tiempo en forma una gran cantidad. Entonces, esa sala usted la utiliza en el momento en que usted tiene muchos pacientes. Usted capacita al médico, a la enfermera, a la persona que traslada el paciente desde emergencia hasta la sala, a la persona que limpia, a todo el mundo. Y a la mamá, o sea, si usted ve esto y esto y esto, tiene que estar pendiente. Entonces, eso va a ayudar a que si nosotros nos comprometemos, el ministerio se compromete también, porque no es una cosa de nosotros solos, el ministerio, las universidades deben enseñar a sus médicos cuando van a salir a diagnosticar, manejar y ver cómo se hace un tratamiento con dengue. Las enfermeras también, no tenemos personal suficiente. Otra cosa que hay que mencionar, doctora, y es muchas de las cosas que yo he notado, que cuando un niño tiene las amígdalas con placas y dolor y tiene fiebre, automáticamente le ponen antibióticos porque dicen que esa amigdalitis es, no, tú tienes una amigdalitis. Y muchas veces el dengue produce amigdalitis y produce inflamación de las amígdalas, pero de origen viral, sí, no bacteriano. Entonces, siempre es bueno chequear el hemograma, a ver por dónde va la cosa, porque si está en lo blanco bajito y hay placa en la garganta, tenemos que estar orientándonos que es posible que la amigdalitis sea de etiología viral, sí, no bacteriana. Sí, el 90%, más del 90% de las amigdalitis son virales, y más en niños menores de 3 años. Exactamente. Dengue produce enrojecimiento, y todos los procesos febriles casi le enrojecen las amígdalas, la garganta, la faringe del paciente. Y se le da antibiótico, eso induce a más resistencia bacteriana de la que tenemos. Entonces, mire, un gran porcentaje de los niños que se diagnostican con dengue ya han recibido antibiótico tomado, sí, o han recibido una inyección para la amigdalitis. Sí. Y le digo en experiencia personal porque mi hijo tuvo dengue a los 2 años y no fue una experiencia muy traumática en un sentido, porque yo veía que la fiebre era continua y todo lo demás, y tuve que ponerme a una para el ingreso, porque hay cosas que, hay fiebres tan altas que ahí no se bajan, doctora, sí, no se bajan, el paciente te puede hasta convulsionar por una fiebre. Entonces, también yo veo que antes, cuando yo era pequeña, yo veía en la televisión mucha promoción de la salud, de tape su tanque, eche cloro, iban, por ejemplo, a los centros a hablar sobre el dengue cuando había casos de dengue. No sé qué pasa ahora, que realmente, no sé si el COVID u otras enfermedades, pues, ha mermado un poco la promoción de la salud en ese sentido, porque hasta en la televisión salían anteriormente anuncios de protege tu casa, sí, y cómo se limpia un tanque y 0 goma y la gente botando goma. Hay un par de anuncios que lo pasan mucho ahora mismo. Sí. Lo que pasa es que debieran pasarlo por las redes, porque cada vez más hay gente que ve menos televisión y está más en las redes. En la televisión hay mucha campaña, yo he visto un par de anuncios. Sí, hay dos anuncios, sí, hay 2 anuncios. Sí. Uno dirigido a la familia y otro al manejo eso del tanque, del agua y esas cosas.
de la promoción. Mire, entonces usted habló ahorita de que le ponen el antipirético, o sea, el analgésico para bajar la fiebre, se lo ponen cada 4 horas y no debe ser. ¿Cómo usted aconseja cuando el paciente le da la fiebre para observar cada cuánto tiempo, hasta cuándo le sube y ahí administrárselo? Exactamente, o sea, porque es que si usted bloquea que le dé fiebre, no va a saber cuándo la fiebre baja, y el momento más importante para dengue, como dije, es ese momento cuando ya no hay en que la fiebre decae, que la fiebre baja. O sea, si tenía 40 y 39,5 y le da 37,7, 38, ya uno tiene que pensar, vigilar más de cerca, porque ahí es que comienza la severidad del dengue. Entonces, ya anteriormente se decía que no se podía usar el metamizol. Nosotros hicimos una revisión con OPS, o sea, el grupo de asesores, de expertos en asesorías de dengue de OPS, y se determinó que el metamizol no produce ningún problema. Sí los AINES, o sea, no podemos usar ni ibuprofeno, ni diclofenac, ninguno de esa familia, ni aspirina. Neomelubrina es el nombre comercial. Uno de los nombres comerciales. O metamizol se conoce. Sí, dipirona o metamizol. Dipirona, sí. Bueno, y estamos aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con nuestra entrevista en la tarde de hoy. Cuerpo y Alma, ya estamos conversando con nuestra invitada en la tarde de hoy, la doctora Virgen Gómez, médico pediatra infectóloga, y estamos hablando sobre la situación actual del dengue en nuestro país. Doctora, ¿los casos que se están documentando son mayormente niños o adultos con la enfermedad? Mira, la mayoría de los casos ocurren en niños, en menores de 18 años, pero también hay casos en adultos. La mayoría de los pacientes que se ingresan son niños porque por el número de casos, y la mayoría está ahora mismo por debajo de 10, 12 años. Anteriormente teníamos una mayor afección en los niños menores de 4 años y principalmente en los menores de 1 año. Se ingresan de todas las edades, pero la mayor parte de casos está ocurriendo a esa edad. En niños pequeños, hay que estar alerta. Sí, en niños y adolescentes. Hay algunos adultos, o sea, la frecuencia en adultos también ha aumentado, y hay que recordar que si a usted le dio dengue en algún momento, la próxima vez puede ser un dengue grave, y el dengue puede dar 4 veces, pero no se ha demostrado que la tercera y la cuarta vez sean dengue grave. Doctora, la segunda es la peligrosa. ¿A qué hora que pica ese mosquito, doctora? ¿A qué hora que aparece ese señor? Es la hembra. Sí, la hembra es la mosquita. La mosquita, ¿qué hora porque es? ella necesita la sangre de nosotros para producir sus huevos. Entonces, ¿qué pasa? Pica generalmente en horas del día, pero, por ejemplo, nosotros tenemos aquí luces blancas. De noche, si tenemos luces blancas en la casa, también puede picarnos. O sea, podría extenderse un poquito. O sea, que la luz amarilla protege. Eso es un brillo amarillo que venden de los fluorescentes. ¿Podría proteger? Podría ayudar. Sí, podría ayudar, porque ellos entienden, aunque el mosquito ha desarrollado tantas habilidades que antes se criaba en aguas limpias, ahora donde quiera. O sea, no importa, puede en cualquier pozo. O sea, ellos buscan. Ya, por ejemplo, nosotros no teníamos casi dengue en Constanza, y ya en Constanza hay dengue. Anteriormente tú no veías un mosquito en una tercera planta, ya en una planta 15 ya tú encuentras mosquitos. O sea, es algo que ellos quieren sobrevivir. Claro, que ellos se han adaptado. ¿Y solamente el Aedes aegypti es el que le transmite? No, está también el Aedes albopictus. Albopictus. Pero el Aedes albopictus como que le tiene miedo al aegypti, siempre está un poquito como lejos. Hay países, sí, donde el albopictus es el principal transmisor. Exactamente. Doctora, ¿el dengue tiene algo que ver con el hemoglobinopatías, por ejemplo, como falsemia. La falsemia y estas cosas? Porque, por ejemplo, los pacientes que son falsémicos tienen cierta protección contra el paludismo, ¿verdad? ¿Hay alguna relación entre falsemia y dengue, o le da más fuerte, le da más suave? No hay relación, no hay protección. La falsemia no protege.
Y hemos tenido niños con todos los tipos de patologías, cardiópatas, nefrópatas, con problemas respiratorios, o sea, no discrimina que yo tenga un tipo de enfermedad. Puede afectar a todos y puede también ser dengue, que ahora no se llama dengue clásico ni dengue hemorrágico, ahora hay una nueva clasificación que se hizo desde el 2009 y todavía en el 2022 estamos hablando de dengue hemorrágico. Entonces es dengue sin signo de alarma, dengue con signo de alarma, dengue grave y dengue con participación de órganos. O sea, cuando, como yo decía al principio, lo que más muerte produce es el dengue con extravasación, que es lo que vemos más aquí. Pero puede haber hepatitis, encefalitis, meningitis, nefritis, o sea, puede afectar cualquier órgano, pero estos son muchísimo menores la frecuencia de este tipo de manifestaciones. Doctor, ¿y haberle dado dengue a una persona no les rinde cierta protección? Ya haber padecido de un evento de dengue. Mira, cuando tú tienes por primera vez dengue, se va a producir anticuerpos neutralizantes que te van a proteger contra los 4 serotipos durante 3 meses, 4 meses, 5 meses. Pero después de ahí no, después de ahí esos anticuerpos se vuelven un arma de doble filo, vamos a llamar, porque en vez de protegerte, lo que se hace es que cuando el mosquito pica, se desarrolla el virus en tu organismo, en vez de ese anticuerpo bloquear esos anticuerpos, ese virus, lo que hace es que replica, defiende. Lo que pasa, por ejemplo, con el síndrome inflamatorio multisistémico y la enfermedad de Kawasaki en los pacientes que se enferman con este tipo de cosas, donde en vez de protegerte, lo que se hace es que te afectan, te atacan y entonces hacen el dengue grave. O sea, no te protege 2, 3, 4 meses y no más de ahí. Wow. Entonces, otra cosa importante, mientras más tiempo pasó en que tú padeciste un dengue, que dengue vamos a llamarlo dengue sin signo de alarma o dengue solo, mientras más tiempo pasa, cuando tengas la segunda infección, el proceso va a ser peor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Doctora, ¿es verdad y que si la persona duerme con aire acondicionado no tiene que usar mosquitero? Bueno, el mosquito como que pica como quiera, con todo el frío. Sí. Pero si tú tienes, lo que decíamos, como el mosquito tiene preferencia por picar durante las horas de luz de día, podría reducirse, pero no es el aire acondicionado, yo creo que es la condición de la luz. Y debemos siempre usar como mosquitero, y más en el caso cuando hay algún paciente, alguna persona enferma con dengue en la familia, en la casa, y entonces debemos poner mosquitero. ¿O que le ha dado? ¿Que le ha dado? No. Porque si le ha dado, no. Acuérdate que la viremia, o sea, es por la transmisión. No, sí, claro, si hay un paciente ya con el dengue hay que poner mosquitero porque ese mismo mosquito que no sabemos quién es, está en la casa y entonces va a picar nuevamente al enfermo y va a picar a nosotros. Exactamente, porque la viremia dura 5 o 7 días. Entonces ahí hay que mantenerse. Y algo importante también es que, como ustedes decían, principalmente la doctora ahorita, en relación a la parte de prevención, nosotros no tenemos la forma de prevenir. La gente, que no vienen a fumigar, la fumigación no va a resolver. Esto es un problema de nosotros, de todos. No es salud pública ni el gobierno que tiene que ir a fumigar, somos nosotros que tenemos que evitar que el mosquito se forme. Y acuérdense de aquel anuncio, en cualquier charquito nace un mosquito, hasta en una tapita, hasta en un cascarón de huevo que nosotros tiremos. Imagínese usted en todas esas cosas que tenemos acumuladas en los patios, que se llueve con todo este aguacero que estamos teniendo. Ahí mismo hay mosquitos en cantidad industrial. Doctora, una vez se habló de traer, me parece de Brasil, unos mosquitos criados por ingeniería genética que el virus no puede vivir en este mosquito, para que se cruzaran con los de aquí y aumentar la población de este mosquito donde el virus no se cría, el mosquito no puede llevar este virus. Y entonces así disminuir los casos de dengue. ¿Eso no se llevó a hacer o qué usted ha oído? No, porque en Brasil, que fue quien hizo el estudio, la investigación, sigue igual. Sí. O sea, fíjese que ahora tenía hace poco tiempo, casi
casi 4 millones, 5 millones de casos ahora en este año. Bueno, aquí solamente en lo que va de 2022 hay casi 4.000 casos, ¿verdad? Sí. Y 18 muertes Exactamente, reportadas. por eso dijimos que en relación a las Américas, nosotros aportamos la mayor letalidad, porque en global, en general, la mortalidad global de las Américas, no solamente, porque Asia tiene cantidad y África tiene mucha cantidad de casos, pero no tenemos esa... Quizás ha sido la insistencia en la educación del tratamiento, porque realmente el tratamiento es complicado, no cualquier persona puede tratar un dengue complicado, cualquier persona no lo puede hacer. Sí, doctor, si usted tiene conocimiento de la enfermedad... Sí, pero necesita un adiestramiento especial, porque hay cosas paradójicas, o sea, por ejemplo, con los líquidos, como usted dice, el paciente tiene una deshidratación paradójica, intravascularmente hablando, pero extravascularmente está encharcado, o sea, no se le puede meter, hay que tener unos parámetros, hay que tener un adiestramiento especial para tratar a un paciente con dengue. Hasta para calcular los líquidos. Claro. Pero no es un adiestramiento especial. No, eso, Dengue es una sí. enfermedad buena. Yo digo que dengue es una enfermedad buena porque nos dice todo lo que va a pasar en el transcurso de la enfermedad. Lo que pasa es que le tenemos miedo. La gente le tiene temor al dengue porque saben que produce mortalidad. Claro, Entonces claro. muchas veces nosotros mismos trasladamos al paciente en el momento crítico. Tú no puedes mandar a un paciente en el momento que defervece la fiebre a coger una carretera en cualquier cosa, 2 horas, 3 horas, sin un personal adiestrado, sin una gente que vaya vigilando, que le quitan la vía, le quitan el suero y lo mandan así. Llegan prácticamente muertos al hospital, donde los refieren. Entonces, esa es otra cosa. O esperar que esté así para referirlo. Esa es otra cosa importante, doctora, porque he visto, por ejemplo, a mí nunca me ha dado, gracias a Dios, pero he visto en parientes que sí le ha dado, que los médicos, cuando empezó la cuestión de esta del dengue hace muchos años, le dieron de alta y resulta que el paciente se fue por la mañana y en la noche estaba internado otra vez porque se desmayaba, se caía, hacía episodios de hipotensión y se desmayaban, se caían. Entonces, es preciso esperar. ¿Qué tiempo? Después que desaparece la fiebre, ¿qué tiempo usted cree prudente esperar, estar alerta todavía para decir, bueno, ya pasó la época de peligro? O sea, usualmente, como les dije, 48 horas o 72 horas después que la fiebre cede, porque casi, o sea, como les dije, las primeras 24 horas son las primeras horas donde ocurre la extravasación. Después de esas horas, algunos hacen 36, 48 horas, pero lo que decimos es 48 horas de vigilancia. No todo el paciente que ha hecho dengue, que hace dengue, va a hacer signos de alarma, ni va a ir a la severidad. Si es su segunda infección, sí. Si es su tercera o cuarta, no. Si es su primera, tampoco. Entonces, no es que necesitamos una capacitación especial ni que intensivo. Como dijo la doctora, la mortalidad por dengue debe estar por menos de 0.5. Claro. O sea, el 95% de los casos de dengue son salvables. Le va bien, sí. Son salvables de dengue grave. Lo que pasa es que nosotros tenemos que empoderarnos en el manejo del paciente y la gente no tiene tiempo. Por ejemplo, en el hospital, 2 enfermeras para una sala de 12, 14 pacientes. En los centros privados están en habitaciones cerradas con una mamá y una enfermera que pasa de vez en cuando, un residente o el médico que va una vez o 2 veces a su chequeo. Pero en el momento en que el paciente presenta la severidad, muchas veces no hay nadie. Entonces, por eso es importantísimo, yo no sé cómo le voy a decir, claro. Es imprescindible que se hagan del paciente. No, y que se hagan las unidades de dengue, porque todo el que está ahí está consciente de lo que va a pasar. O sea, y una enfermera, hasta la misma señora que limpia, un día nos dijo, mire, ese pacientito está malito, o sea, porque todos tienen la conciencia de lo que hay. Y hacer una unidad de dengue no cuesta tanto, es preparar una sala que tenga una sala limpia, con su baño, con sus camas, con qué sé yo, con que poder tener unas cuantas bombas de infusión, que eso facilita claro, el manejo del trabajo del personal también. Claro, tú pones, es lo que tú dices, tú le calculas la dosis, bueno, este niño necesita, vamos a pasarle 10 mililitros por kilo en 1 hora, porque él está en periodo de que la presión arterial media, también esa es otra cosa. Hay mecanismos de control
como la presión arterial media, ¿sí? Donde tú, en base a eso, tú pones la cantidad de líquido, y los líquidos no se ponen automáticos, tú vas a poner a 10, después que mejore, solo baja a 5, a 7, a 3, sí, y lo dejas a veces claro. solamente para mantener la vida. Claro. Es Doctora, un juego con los líquidos. Claro. Una pregunta clave que le quiero hacer, que la población entiende que es así. Porque la gente cuando hay dengue comienza a hacer un sinnúmero de remedios, de jugo de jimorrón, con guayaba para subir la plaqueta. Sí. Doctora, la primera pregunta es que si eso funciona, y lo segundo es que si el paciente después del dengue queda un tiempo con las plaquetas bajitas. Mira, los jugos esos se han utilizado muchísimo. Eso lo que produce es irritación gástrica, vómitos, y entonces complica al paciente. Eso no produce nada. Esa es la medicina natural que ha dicho para los pacientes que tienen problemas hematológicos, no para los pacientes con dengue. Exacto. Ajá. Entonces... y entonces vemos que los jugos no funcionan porque hasta lo llevan allá, lo ingresan, claro, escondido, los galones de jugo, jugo, lo llevan al paciente ingresado, pimiento morrón y llevan guayaba. al hospital escondido. Pero mi pregunta es, después de que ya pasó todo el evento, que ya se recuperó el paciente, que ya le dieron de alta, ¿podemos encontrar en el hemograma con el tiempo, como quiera, que se mantengan bajas las plaquetas? Sí, mira qué pasa. Cuando pasa el periodo crítico, las plaquetas comienzan a subir y los glóbulos blancos comienzan a subir automáticamente. Puede pasar 2, 3, 4 días que siguen un poquito bajitas, pero se recuperan. El dengue no se devuelve, como digo yo. El dengue, después que pasó, pasó. Se quedó ahí. O sea, a menos que se complique con una infección asociada a la tensión, y ya es otra cosa, pero no es dengue. Ok. Doctora, la última vez que usted estuvo aquí nos habló de un centro de vacunación que estaban fundando. ¿En qué está eso? Todavía estamos en el proceso para la habilitación. De la habilitación. Sí. O sea, el centro está, pero lo tiene que habilitar Salud Pública. Sí, antes de iniciar cualquier cosa siempre Exacto. se debe hacer habilitación para que ellos aprueben el centro. ¿Tendrán la vacuna del dengue cuando comiencen? Es posible porque Sí. Para la vacuna, hay una vacuna de dengue que está funcionando, se usa ya, se ha usado en muchos países y se sigue utilizando. Hay una nueva vacuna que tardará como 2 años para ser terminada, Más la aprobación completa de las agencias que tienen que ver con eso. Pero yo espero tener todas las vacunas y vacunar a todo el mundo, vacuna para todos, no solamente para niños ni para embarazadas, esa es la para meta. todos. La meta que se quiere conseguir. Muchas gracias, doctora, por haber accedido a nuestra invitación. Y también gracias a todos los familias dominicanas, los hogares que nos permitieron llevarle otro programa más de medicina de cuerpo y alma. Siga con nosotros todos los domingos de 2 a 3. También nos pueden sintonizar en YouTube. Así que muchas gracias por habernos dejado llegar a sus hogares. Gracias, hasta el próximo domingo.